Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompañamos con Cristina Calvo, que es directora del programa internacional sobre democracia, sociedad y nuevas economías del rectorado de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, es un gusto poder intercambiar un poco con vos. Han pasado unas jornadas de desarrollo humano integral donde se contempló la necesidad de contar con tierra, con techo, con trabajo, en la perspectiva de una fraternidad, en la perspectiva de poder mirarnos. Cuando abrimos el programa hablábamos de la creciente exclusión que hay en la Argentina. Nos parece un tema central. ¿Cómo vamos a transitar este tiempo, además, que requiere con urgencia medidas, acciones, una decisión estratégica? ¿Cómo imaginás el tiempo inmediato que viene, digo el 2021, pensando en que la exclusión genera falta de participación, la exclusión separa a las personas de la educación, además de que hay hambre y no tienen techo, ¿no? Mira, es muy justa la inquietud, porque creo que hay una pregunta que está en el aire y que todavía no tenemos la respuesta, y que es esa pregunta: ¿saldremos mejores? ¿No? Hace unos meses estábamos hablando, bueno, a ver, ¿qué hacemos ya en la pospandemia? Ahora ya no hay pospandemia, porque tenemos una pandemia extendida, una segunda ola en el norte del mundo, una profundización de la incertidumbre, ¿no? De qué pasará también en la segunda ola acá en el sur del mundo. Y a mí me parece fundamental el poder aprovechar, porque, a ver, la toma de conciencia, las señales positivas, la mayor sensibilización, ¿no es cierto?, a poner sobre la mesa la necesidad de una ecología integral. Este es un concepto muy importante que tenemos que empezar, no por moda, porque es el modo de empezar a ubicar en el preciso lugar del que nunca se tendría que haber ido a la economía, ¿no? Y que es la economía en relación con el ambiente. Para el pensamiento único, económico, siempre el ambiente era una externalidad, ¿no? Bueno, efectos colaterales, positivos o negativos según lo que hacíamos. La ecología integral, ¿no? Porque justamente el eco, oiko, casa, es lo que ya nos empieza a, incluso desde el campo de vista epistemológico, semántico, a rediseñar y repensar las políticas públicas, integrando sustancialmente el ambiente. O sea, no hay múltiples crisis, hay una crisis con muchas caras: antropológica, social, económica, ambiental. Entonces estamos, como ejemplo, en un momento de oro, yo digo, ¿no? Porque hay una toma de conciencia, pero si uno mira también a un nivel macro, las relaciones de poder y no se ven que han cambiado mucho. Ahora ponemos una expectativa en Biden, que al menos va a tener una mayor sensibilización, ¿no?, digamos, para estos temas, pero bueno, a ver, la política exterior de Estados Unidos, sean demócratas, republicanos, con la carrera armamentista, ¿no? Porque, digamos, la ecología tiene que ver también con la construcción de paz, con cómo, digamos, se generan guerras en el resto del mundo que después no se reciben a los migrantes que tienen que escaparse de los países mismos donde se venden las guerras y las armas. Entonces, digamos, hay un conjunto de cuestiones que sinceramente yo pienso que estamos en un momento bisagra impresionante, tal como decís, por quizás también mencionando, ¿no?, este momento de reflexión, de estas jornadas que se organizaron en desarrollo humano, pero yo también participé y tuvimos el fin de semana pasado el evento de economía de Francisco con
4.000 jóvenes de todo el mundo, subgrupos en todos los países, entonces digamos hay como una ¿Qué tal, energía, Cristina? una Buen día. fuerza. Sí, Perdón buen día. Perdón que te interrumpo ahí, pero para ir desmenuzando a poco, porque la verdad que has tirado varias puntas. ¿Qué tal? Mi nombre es Cruz Roax. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te referiste, me pareció muy interesante, te referiste a una crisis que es una sola crisis con muchas caras. En nuestra región, en Argentina y los países vecinos, ¿cuáles sentís que son esas como caras protagonistas de esa misma crisis? Nosotros tenemos un problema social muy fuerte, ¿no? Digamos que uno puede decir son desigualdades estructurales, no solo desde el punto de vista del nivel de ingresos monetarios, sino también de la accesibilidad a la educación, a la propiedad de la tierra, a tener núcleos húmedos o un hábitat saludable. Entonces, acá, cuando hablamos de crisis, tenemos que también ubicarlos en los contextos y en las prioridades. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina y particularmente en Argentina? La pandemia nos agarró con, no podría decir, casi 50 años de una caída donde no logramos levantar cabeza o donde hay periodos muy breves, ¿no?, de una mejora, pero que después no somos capaces de actuar contracíclicamente como para tratar de morigerar las cuestiones o las nuevas crisis, ¿no? Entonces, a lo que tenemos nosotros ya como desigualdades estructurales en materia de educación, en materia social, en materia de nivel de ingresos, también América Latina tiene una altísima informalidad laboral. Tiene todavía, digamos, una reserva de bienes naturales muy importante, pero, las políticas de protección de los biomas, de los ecosistemas, son muchas veces manifestaciones de buena voluntad, ¿no? Entonces, en el norte del mundo se dio más la visibilización de la destrucción del estado de bienestar, ¿no? Yo vine en marzo por la pandemia, estaba haciendo toda una experiencia de voluntariado en Italia, así que bueno, vengo acumulando cuarentenas, pero fíjate que en Italia, por las políticas de austericidio, después de la crisis 2007-2008, los ajustes a los presupuestos públicos fueron prácticamente en la reducción de lo que era salud pública, cierre de centros de atención primaria, cierre de centros de geriátricos especializados para los más ancianos. Mira, cuando yo estaba justamente en una ONG, News Humanity, dando una mano, que es una ONG internacional, se hizo un primer relevamiento al inicio de la pandemia. Italia tenía una fábrica de respiradores nacional y 107 fábricas de armas. Vos fijate la locura, ¿no es cierto?, que digamos también como humanidad hemos llegado, ¿no? Entonces, esto pegó a todos, pero justamente hay que analizar en cada contexto y en cada país cuáles son, digamos, las prioridades en cuanto a esas desigualdades estructurales para atender. Es el enloquecimiento de la economía, de lo cual se habló en este seminario que citábamos, ¿no? El enloquecimiento de la economía, y yo diría también de las representaciones, Cristina, que no encuentran como el vigor necesario para tomar e idear las soluciones que resultan tan abrumadoramente necesarias, ¿no? Sí, hay por eso te digo señales. Yo no soy ni catastrofista, ¿viste? Soy siempre posibilista. Entonces trato de en cada circunstancia ver como esas ventanas de oportunidades y también las motivaciones, ¿no?, de muchas personas que quieren justamente aprovechar esas circunstancias para avanzar en cambios estructurales. Y hay alguna señal, por eso te digo, incluso el nivel macro, que es el más complicado, así como dije que las relaciones de poder
o sea, los cambios estructurales en la historia se han dado cuando cambiaron las relaciones de poder. Eso no está dicho por el momento, pero bueno, hay algunas señales. Hace un par de meses se reunió la Unión Europea, ¿no?, la Comisión Central Europea, y hubo una declaración importante. Ustedes saben también que como nunca hubo emisión de trillones de euros, trillones de dólares, la Reserva Federal, o sea, hay dinero muy barato en este momento en el mundo, que esperemos después del arreglo con el Fondo Monetario, de algún modo también nosotros podamos acceder. ¿Pero por qué? Porque como siempre, ¿no?, como la pandemia también pegó muy fuerte en los países del norte, cosas que eran imposibles hace unos años, bueno, ahora se pueden, ¿no? Siempre está como ese juego de la hipocresía, sí, que según a quién le toca, hay cosas que para los países en desarrollo no se pueden y para los otros sí. Pero te decía, ahora, del Banco Central Europeo, te digo sobre la idea. Dijeron claramente, no repitamos los errores post-crisis 2007-2008 de que los paquetes de ayuda vayan a financiar empresas contaminantes. O sea, vayamos a financiar una transición justa. O sea, también, que eso también sería hasta un testimonio en nuestro país, que todo lo que venga una transición justa, ayudar a empresas, individuos, asociaciones y los sindicatos, gobiernos subnacionales que den un pasito en un auténtico desarrollo humano, en una auténtica ecología integral, no para volver atrás sabiendo que siempre vamos a estar un escalón más abajo. Claro, eso es lo que pareciera dentro del modelo que elegimos del desarrollo de la política y de la economía, sería un paso trascendente, pensar el bien común, que es lo que no ha ocurrido. Pero yo quiero tomar tu reto de ir por lo mejor, de ir por la posibilidad de lo que podamos hacer. Y vos dijiste algo que resulta central: las cosas cambian, y cambian de un modo rotundo cuando cambia de manos el poder. ¿Cómo imaginás eso? Pensemos en Chile, por ejemplo, pensemos en los países de la región, en la Argentina, en Brasil. ¿Cómo imaginás ese proceso de cambio de poder? ¿Podrá darse? Sigamos con tu camino posibilista. Si se da ese cambio de manos de poder, ¿quién tendría el poder y de qué modo? Teniendo en cuenta además la fragilidad de la democracia. Yo creo que estamos justamente trabajando y en un momento todavía que a lo mejor no se ve claro, digamos, lo que sí ve claro es que tenemos una dirigencia mundial muy, muy alejada, ¿no? A digamos, trabajar una transición justa. Podemos, señalar algunos casos, como se está hablando de Islandia, de Nueva Zelanda. En América Latina podemos decir Costa Rica, Uruguay, pero también Costa Rica, Uruguay no porque tengan gobiernos fabulosos, y ahí vengo al punto, sino porque hay una sociedad, no digamos, o sea, Costa Rica creo que desde el 48-50 tiene una constitución social donde no tienen ejército, donde hay como una mentalidad social igualitaria, que por más que los gobiernos estén haciendo bastantes macanas, hay como una presión, como el tema de Uruguay. Uruguay ha tenido distintos colores de gobierno, muy ambivalente también en la cuestión ambiental, muy ambivalente en este todavía pseudo paraíso fiscal que es, pero es una sociedad igualitaria, ¿no? Donde la atención de los adultos mayores, la previsión social. Entonces, yo creo que la clave, más que nada en cómo van a cambiar, no porque van a salir ojalá, algún dirigente que realmente embandere, pero incluso aunque hubiera algunos por sí solo, si no establecemos una nueva sinergia entre Estado, sector privado y sociedad civil en un sentido amplio, ¿no? Ciudadanía, movimientos sociales, movimientos populares, no vamos a conseguir una verdadera democracia económica. Tenemos todavía una asignatura pendiente, no hemos avanzado en derechos humanos, pero incluso
Sí. Ahora estamos hasta en un momento de alerta con los derechos humanos, porque puede ser que hasta lleguemos a una abstracción, y justamente la pandemia mostró que no podemos atender a las personas como abstracciones. Las personas son concretas, están solas, tienen hambre, necesitan cuidado, necesitan remedios, o sea, hasta hay que reformular en nombre de los derechos universales abstractos de la defensa de Italia. Tenemos el Mediterráneo, que es un cementerio de refugiados que no los dejan entrar, en nombre de una abstracción, ¿no? Entonces, por eso digo, tenemos que en ese posibilismo empezar a construir otros mecanismos de incidencia, ¿no? Los Fridays for Future, los jóvenes, digamos, hay como las movilizaciones también que en nuestro país, por lo de Chubut, ¿no? Que ahora, digamos, Sí. después de una gran mentira, están abriendo a la minería. Y esas son las limitantes que muchas veces tienen los gobiernos nacionales. O sea, yo estoy en contacto con el Ministerio de Ambiente, el Gabinete de Cambio Climático. Hay un esfuerzo que en el marco de la crisis y de la pandemia se establezcan compromisos posibles, ¿no? Pero después, si vos tenés que todo lo debajo de la tierra es de las provincias y cada uno arregla lo suyo, entonces por ¿Es eso te digo, posible, Karina, es posible hacer frente... Cristina. Perdón, Cristina. ¿Es posible hacer frente a las grandes problemáticas que atravesamos de una manera unificada? ¿Pueden los distintos ministerios, pueden los distintos espacios de la nación y de las provincias empezar a articular mancomunadamente y con un criterio unificado? Porque en muchos casos pareciera que, lógicamente, una gestión está compuesta por muchas personas, con ideologías distintas, pertenecientes a espacios políticos distintos, pero estamos en un tiempo donde podemos empezar a unificar algunas luchas sociales, algunos cambios. En algún momento te referiste a la transición justa, digamos. ¿Es posible unificar criterios? A ver, yo creo que en este momento, por eso te digo, hay personas que realmente lo están haciendo con convicción, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, y tal como vos decís, en el medio de todos los gobiernos que tienen sus grietas internas, sus problemas de coalición, etcétera. La cuestión es que en este momento, y es un poco también lo que está pasando en el resto del mundo, por eso la reformulación de los mecanismos de ayuda de los organismos de cooperación internacional tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, es que estamos en el borde del espanto. No es tanto, digamos, la voluntad o la conversión al bien común, sino que realmente estamos en un momento crítico. Entonces, tenemos que aprovecharlo también. Muchas veces por el susto aceleramos o al menos ponemos pie o ponemos base en algunas cuestiones que nos ayudan a dar ese paso que yo digo en la dirección justa. Los cambios, por eso no se van a dar, ni siquiera son buenos seguir planteando estas revoluciones de 24 horas, porque en las revoluciones de 24 horas que encima no se dan, siempre lo que más sufren son los más vulnerables, ¿no? Porque, digamos, los ricos, los poderosos tienen los búnkers para esconderse, digamos, liquidan 3, 4 posiciones monetarias en Wall Street y ya están hechos. ¿A qué llamas la revolución de las 24 horas, Cristina? Y cuando se plantean, viste, estas cuestiones, bueno, a ver, cerramos todas las mineras, cerramos todo, cuando sabemos que justamente si vos no das una alternativa local de trabajo, de una transición justa, los primeros que van a perder el trabajo son los informales, ¿no? Entonces, digamos... Es que las hay. A mí me da la impresión que las alternativas están. En Argentina hay que ponerlas en valor. Es justamente las alternativas están. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos al tema anterior. Si no trabajamos, pero realmente en una sinergia entre sector privado, Estado y sociedad civil, es muy difícil, es muy difícil. Cuando hablo del sector privado, hablo también de un sinnúmero de empresas, emprendimientos particulares, incluso de gente joven, a nivel de economía social y no, a nivel también de empresas tradicionales, que están uniendo desde hace mucho tiempo el propósito de la ganancia con la vocación social.
¿no? Saben ustedes toda la economía circular, digamos, como hay señales que se vienen hablando a veces de un modo retórico, pero hoy, por incluso las condiciones mismas en que va a venir el financiamiento y en lo que debería ser también una reorientación del financiamiento, el impacto por el cual se pueda acceder a dinero más barato o a dinero de inversores que tienen también esta vocación mancomunada de lo social, digamos, lo económico y lo ambiental, quizás por eso digo, por el espanto o por la condicionalidad, alguna de estas cuestiones las vamos a empezar a ver. Bueno, nos quedamos con esta mirada, Cristina, y te agradecemos mucho este rato que nos ayuda a pensar. La verdad que nos quedan muchas de las cosas que nos has dicho esta mañana, el papel de los jóvenes, la necesidad de tener sociedades más activas, la necesidad de pensar qué haremos con la intolerancia que también está definiendo estas horas. En fin, mucho para adelante, mucho para abordar en un rato de esta conversación por radio. Un gran abrazo y la seguimos, me parece que es tiempo de seguirla. La seguimos, muchísimas gracias. Cristina Calvo, directora del Programa Internacional sobre Democracia, Sociedad y Nuevas Economías del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.